Presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Tenemos ahora a un candidato presidencial presente, el general Wolfgang Grossa Costa. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar acá presente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, y luego una pregunta para que quienes nos ven y nos escuchan puedan conocerlo. En primer lugar, ¿cuántos generales de inteligencia hemos tenido en la Fuerza Aérea del Perú? De la especialidad de inteligencia. A ver, en toda la historia de la Fuerza Aérea, creo que, si mal no recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo. O sea, 6 generales. estamos hablando de algo que no es la regla. Generalmente el ascenso al máximo cargo institucional está vinculado a los históricos pilotos de caza, ¿cierto? Sí, a los oficiales de armas, comando y combate, que son los que los pilotos, ya sea de caza, de transporte y de helicóptero, y los oficiales especialistas es un poco más complejo, ¿no? Son es mucho menos los oficiales especialistas que ascienden al grado de general. O sea, ¿quiere decir esto que el camino ha sido un poquito romper los esquemas de siempre? El camino para ascender y ser ¿Aló? promovido ha sido un poco romper los esquemas de siempre. Bueno, o sea, eso es históricamente, y los antecedentes y los porcentajes están, y los números están, ¿no? Es mucho más difícil para un oficial especialista llegar al grado de general, en términos generales. Ahora, una persona que tiene esta especialidad, que es de gran relevancia, tiene una información muy pormenorizada de lo que ha ocurrido en el Perú hace muchos años. Es decir, un oficial de inteligencia hace constante estudio de los problemas de la realidad, que tiene que analizar y que tiene que dictar recomendaciones. ¿Es correcto? Sí, definitivamente la especialidad de inteligencia es una especialidad sui generis, compleja, de relevancia, y que es, como lo he manifestado en varias entrevistas, la inteligencia es lo primero que tiene que desarrollarse ante cualquier escenario que se tenga que dar. Por ejemplo, no puede tomarse una decisión si no se tiene el conocimiento real y cabal, sobre todo del adversario, del rival, el enemigo, como se le quiera denominar. No hay ninguna batalla, ninguna guerra en la historia de la humanidad que no se pueda ganar si no se tiene el conocimiento de al que vas a enfrentar. Y por lo tanto, la inteligencia es lo primero que se hace dentro de un planeamiento estratégico. Y eso se puede extrapolar no solamente al ámbito militar, sino también al ámbito privado, civil, empresarial. Como tú sabes, Pedro, soy catedrático. Bueno, he tenido que dejar la Universidad de Lima, soy catedrático en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la carrera de Administración. Mi segunda alma mater, la Universidad de Lima, soy administrador por la Universidad de Lima, enseño lo que es empresa, y justamente cuando hablamos, y le digo a mis alumnos, dentro de este proceso de planeamiento estratégico que tiene 3 fases, la primera, y como tú lo sabes, es en la formulación o planeamiento. Sin planeamiento no se puede hacer nada. Y cuando se hace el planeamiento en el análisis externo e interno, lo primero que entra a colación es justamente el análisis PESTEL, cuando es el macroentorno, y las 5 fuerzas de Porter, cuando es el análisis del microentorno. Y en todo hay una herramienta muy básica, pero muy potente, que es el FODA, como tú lo sabes. Ya, pero Entonces, vamos a palabras sencillas para que todos los que nos escuchan nos puedan seguir. En el fondo,
¿cuánta inteligencia ha dejado de tener el Perú para ser gobernado con indicadores tan críticos en los últimos 10 años? Dicho de otra forma, porque no es tan fácil como decirnos los que son ministros o los que han sido presidentes, ¿han sido gente competitiva realmente o se ha enfermado el poder político de mediocridad y la inteligencia ha faltado de manera relevante en la vida nacional? Sí, de hecho es así. Mira, el Estado como tal, en lo que se refiere al Perú como tal, tiene un sistema de inteligencia. Eso, el sistema de inteligencia, sus siglas es SINA, ¿no? Sistema de Inteligencia, ¿no? Entonces, nacional, Sistema de Inteligencia Nacional. Este sistema de inteligencia nacional tiene componentes militares, policiales y también financieros, como la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? O también lo que tiene que ver con la parte de relaciones exteriores. Todos son subsistemas de inteligencia. Lamentablemente, el sistema de inteligencia nacional ha sido menoscabado por los intereses políticos que se han antepuesto a los intereses nacionales. Entonces, si tienes un sistema de inteligencia nacional que sirve a quien gobierna solamente para su fortalecimiento político y no para prevenir, detectar y adelantarse a las amenazas y a la mejor toma de decisiones, entonces el resultado es lo que estamos viendo actualmente. No hay ningún país en el mundo que no se base en un adecuado sistema de inteligencia que sea fortalecido. Y lo que ha pasado en el Perú, han habido una serie de reformas a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años que este sistema ha sido vulnerado, debilitado, como te digo, servir a los intereses de aquellos de los gobiernos de turno. Han habido una serie de cambios, reformas, cambios de director de inteligencia, como cambiarse, pues, como cambiar a cualquier funcionario del Estado, y eso ha menoscabado porque no ha habido una continuidad de un estamento tan importante como es el Sistema de Inteligencia Nacional. Por ejemplo, capital humano. El capital humano es esencial para un país. Tenemos en promedio 50% de recién nacidos o los que están por nacer y los primeros 36 meses condenados a la desnutrición y anemia. Pero ya sabemos quiénes son, sabemos su nombre, apellido y dónde han nacido. Quiere decir que a diferencia de antes, podemos mapear una hoja de ruta que lleve a resolver el problema. Por supuesto. ¿Por qué no se hace? Por la incompetencia de los funcionarios que ocupan los cargos a los cuales se le designa, y hay justamente esos lineamientos o esas áreas, ejes que tienen que darse y que se tienen que fortalecer. Nuevamente, como tú dices, en vez de prevalecer la meritocracia en el país, lo que prevalece es la dedocracia y el amiguismo. Entonces, lamentablemente en el Perú, Pedro, se está viendo que todas las entidades del Estado, ministerios, programas sociales, todo es pago de favores, y nombras o una de dos, a los incompetentes o a los corruptos, porque esa es la realidad. Y para muestra un botón, porque los indicadores así lo manifiestan. Hemos tenido y tenemos presidentes que están presos, funcionarios que rotan, el nivel de corrupción que ha llegado a parámetros ya insostenibles, y donde vemos que, por ejemplo, el presupuesto general de la República, siendo un país que se encuentra en bonanza económica, no se traduce en ese bien común que debe llegar al último poblador. Tú acabas de manifestar algo que es fundamental. Fíjate en lo que se refiere a salud, ¿no? Los indicadores, 30% de niños a nivel nacional sufren de anemia. Entonces, y eso es gravísimo, porque justamente el poblador en sus primeros, desde que está en la barriga y en los primeros años, es donde debe fortalecerse su capacidad cognitiva, ¿no? El fortalecimiento de su estructura analítica, el pensamiento, cosa que no se está dando, y al final tenemos una sociedad en la que vemos que hay muchas falencias y son los problemas que se traducen de manera general. Hablemos del problema de seguridad. Hay estados de emergencia,
casi es un plato de todos los días, constantemente se utiliza esa figura, pero acabo de ver el índice de homicidios, de asesinatos, y no estamos retrocediendo, no estamos ganándole a los delincuentes la batalla. ¿Qué es lo que falla? Inteligencia. Lo he dicho y lo he manifestado, Pedro. Todas las medidas que se han implementado y las que se siguen implementando son absolutamente inoperantes e ineficaces. Creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad y también lo he manifestado en diversas entrevistas. Por ejemplo, sacar a los militares a las calles, de declarar estado de emergencia, son reacciones, no hay una prevención, son reacciones ante una población que se encuentra atemorizada y aterrorizada, como lanzar salvavidas que no tienen ningún tipo de eficacia. A ver, Y los Wolfgang, indicadores te hago y números. una pregunta concreta. ¿Tú estás de acuerdo con que se haya desactivado todos los grupos especiales de investigación por parte del actual fiscal de la Nación? ¿Te parece esa una medida necesaria y correcta? No, yo lo que hubiera sido una reorganización y reformulación de estos equipos que han estado investigando actos dolosos, ilícitos, que han sido relevantes De bandas organizadas, de sí. bandas organizadas, ¿no? Entonces, que han habido muchos errores también se ha demostrado que estos grupos han tenido mucho sesgo también, mucho dinero que se le ha asignado versus un resultado que no se ha dado, porque lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? O sea, o lo que hubiera recomendado es que se reformule, se reorganice, pero no puedes desactivar algo que está en curso. Que haya habido errores, que haya habido malos manejos, no significa que la labor que ellos están desarrollando se eche prácticamente por los suelos, ¿no? No puedes hacer eso. Lo que ya está avanzado tienes que, el 100 o 100 o 80 o 90, lo que sea el porcentaje que se le quiera dar de avance, tiene que ser el cero de alguien que lo va a hacer, pero no lo puedes desactivar. Esa es una opinión. Separemos la paja del trigo. Si no han hecho una buena labor, bueno, cambias, asignas, reasignas, reformulas, reorganizas, pero no desactivas. Esa es una opinión muy personal. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de que el Congreso haya elegido un tribunal constitucional que ha tomado una decisión muy controvertida? Ha permitido que los congresistas tengan iniciativa de gasto siempre que el presupuesto afectado no sea el del año en curso, sino que pueda ser el del año siguiente. En pocas palabras, se le ha sacado la vuelta a una columna fundamental de la Constitución del 93, que era la disciplina fiscal. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, es parte del sistema que nosotros y desde Integridad Democrática siempre manifestamos, ese sistema que ha tomado de rehén y ha secuestrado al país, donde un grupo, solamente una minoría, decide prácticamente el destino de toda una nación y de todo un país. A nadie, Pedro, le es ajeno que el Tribunal Constitucional es el brazo extendido de aquellos que en este momento se encuentran en el Congreso y que no nos representan realmente, porque lo único que se representa ahí es los intereses particulares, organizacionales y no de la mayoría de la población. Y para esto, para muestra un botón, lo que ha pasado ahora, como tú lo dices, es prácticamente sacarle la vuelta al sistema, al documento que es la Carta Magna de la Nación. Entonces, es la interpretación o la pseudo interpretación de las normas que están establecidas en el documento que rige a todo un país. Por eso es que cuando se habla de cambio de constitución es algo absurdo, ¿no? El problema no es la constitución ni la Carta Magna, es de aquellos que interpretan la Carta Magna a su favor y lo que tú acabas de manifestar es lo que ha ocurrido. Y otro hecho relevante es que este mismo Tribunal Constitucional, a consulta de parte, ha definido esta causal de razón moral para destituir al presidente de la República sin una delimitación que le dé cierta seguridad. En este momento, con mayoría simple, a medianoche,
el Congreso puede cambiar presidentes cuantas veces lo desee. Y fíjate, Pedro, y eso es muy, muy grave y muy peligroso. Yo, como peruano, soy un fiel defensor de la democracia, de la libertad que debe ser representativa de todos, absolutamente todos los peruanos. Pero cuando tienes una entidad o un poder como el legislativo, donde un grupo de peruanos que, vuelvo a decir, no nos representan, toman las riendas prácticamente de facto con esas decisiones entre gallos y medias noches. Yo no digo que la presidenta Dina Boluarte haya comprado todos los números para sacarla, para matar. Ha tenido un gobierno realmente malo, ¿no? Sin falta de autoridad. Fíjate, bueno, en fin, ya sabemos todo lo que ha pasado, diagnóstico, ya sabemos porque eso es el reflejo del repudio de la mayoría de la población. Pero tenemos que mirar el bosque y no el árbol, como tú lo dices, entre gallos y medias noches. Se une un grupo de congresistas, deciden con una mayoría y sacan a un presidente de la República prácticamente sin defenderse. Yo no digo que haya estado bien lo que ha hecho la presidenta Boluarte. A lo que me repito, a lo que me remito, a lo que tú también dices, es la fragilidad del sistema acá en el país. No, es terrible. Y eso es caldo de cultivo de la corrupción y de los problemas que estamos pasando en el Perú como nación. Hay una pregunta que me pide un seguidor de nuestro medio de comunicación. Nos pregunta: ¿es cierto que Wolfgang Grosso, candidato a la presidencia, ha dicho que el Perú debe salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que he manifestado y está en el plan de gobierno es que debe hacerse una revisión de esta entidad supranacional. Porque Yo, si no, si Venezuela no se hubiera ido, la OEA, por ejemplo, la pudiera defender hoy mejor de lo que significa estar totalmente fuera del sistema interamericano. Los jueces de la Corte son en su mayoría jueces de calidades y atributos de grandes juristas en sus países. Lo que ha dañado la imagen del sistema es la comisión. La comisión tiene otros abogados que tienen una función de recomendación nada más. Pero los casos relevantes los define la Corte, donde están tribunos, donde están abogados de mucho background. Ahí, por ejemplo, está el doctor Borea Odría por el Perú, y estamos hablando de personas que sí acreditan una carrera que significa un amparo para cualquier ciudadano al margen de su tienda política en derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. ¿No sería un retroceso para el Perú romper con el sistema? por eso, sí, Pedro, por eso quiero precisar y yo agradezco la pregunta de la persona que la ha hecho porque a veces se trastoca o se quiere tergiversar lo que uno dice, ¿no? Lo que nosotros hemos manifestado es que debemos, primero voy a mencionar que con el doctor Borea tengo una comunicación, lo respeto mucho, es un jurista muy respetado, apreciado por mí y que es un representante de lujo de Perú ante este organismo supranacional. Lo que he manifestado es que se tiene que hacer una revisión de casos especiales para que no haya un uso y abuso de las recomendaciones cuando hemos tenido casos flagrantes de terroristas, ¿no? O delincuentes que por diversas situaciones han sido prácticamente revertidas los dictámenes judiciales acá en el Perú. Entonces, y lo de Venezuela, eso no tiene nada que ver con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Estados Unidos hubiera hecho lo mismo estando Venezuela adscrito a este organismo supranacional o no, porque lo hubiera hecho, ¿no? Eso es una cuestión de facto también lo que ha ocurrido ahí en Venezuela, necesaria, pero también habría que ver cómo y seguir, hacer un seguimiento a la trazabilidad de lo que va a pasar en este país. Pero lo que digo yo, o mejor dicho, la propuesta de integridad democrática es que haya una revisión para que este organismo supranacional realmente sea un veedor
de los derechos humanos que nosotros estamos completamente de acuerdo que deben prevalecer, pero también tenemos que ver los derechos humanos de 34 millones de peruanos ante cuando hay una criminalidad desbordada o cuando hemos pasado por una, por una etapa muy, muy compleja cuando fue la etapa del terrorismo. La Fuerza Aérea debe comprar aviones de combate. ¿Estás de acuerdo en el presupuesto, en las características de esta adquisición que se ha anunciado? Sí, lo que quiero mencionar acá es que nuestro país es un país que tiene 5 fronteras. Tenemos, para el bien común, tenemos 2 columnas fundamentales. Una de ellas es la defensa nacional, y esa defensa nacional, o la seguridad integral, mejor dicho, que está dada por, entre otros componentes, la defensa nacional y el orden interno. Quiero manifestar, y no quiero ser infidente con esto, que lamentablemente el Perú está en un estado de indefensión absoluta porque no hemos renovado nuestro sistema de defensa, y entre ellos el de la Fuerza Aérea. No tenemos aviones de combate de hace muchos años. No tenemos la posibilidad de defender al Perú. Pero no solamente estamos hablando de aviones, se tiene que fortalecer el sistema de defensa aérea, el sistema de defensa puntual, el sistema de comando y control, los drones que ahora, en esta época ya de modernidad, son los que están tomando mayor relevancia. Entonces, pero también todo es transversal, Pedro. El Perú, nuestro país, es un país que tiene todo para ser una potencia. En la medida que fortalezcamos a los emprendedores, a esa fuerza laboral, el 80% de la economía se mueve con emprendimiento. En la medida que tengamos una seguridad jurídica, una seguridad integral que le garantice a los inversores que puedan venir con su capital e invertir, que generemos empleo, que generemos impuestos, que manejemos adecuadamente con una correcta política fiscal y no lo que acabas de mencionar hace unos instantes que han hecho estos congresistas. Y todo lo que corresponda, vamos a tener un país que sea fortalecido económicamente y que alcance no solamente para tener una buena defensa, ¿no?, con sistemas de armas que se requieren para defender un país que tiene 5 fronteras, sino que tengamos un adecuado sistema de salud, tengamos trabajo, tengamos una adecuada infraestructura, tengamos una buena educación. Los problemas del Perú son transversales y las soluciones también lo son. El compromiso constitucional de las Fuerzas Armadas con el desarrollo nacional. ¿Tú estarías de acuerdo que ingeniería del ejército, por ejemplo, vuelva a ayudar a los pueblos olvidados del Perú en una serie de obras esenciales de infraestructura? Muchas veces resulta muy complicado que los gobiernos locales hagan las obras que se necesitan en muchos lugares del mundo rural. ¿Estás de acuerdo que la Fuerza Armada, a través de ingeniería del ejército, recuperen este compromiso con una serie de centros poblados y de poblaciones que se encuentran en ese 20% del Perú que hoy todavía es rural? Sí, yo estoy de acuerdo con que prevalezca la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Fíjate, y lo voy a decir muy claro acá. Estoy de acuerdo, lo vuelvo a repetir, eficiencia, eficacia y transparencia. Si tenemos a unas fuerzas armadas, no solamente es el ejército, porque también tenemos ingeniería de la Fuerza Aérea y de la Marina, ¿no? Si tenemos una fuerza armada que tiene un rol de defensa nacional, pero que también sea partícipe del desarrollo nacional, ¿por qué no utilizar esas capacidades para fortalecer al país? ¿No? Que no un tema de competencia desleal, porque van a salir aquellos que defienden la empresa, el sector privado, que van a manifestar que las entidades militares ya tienen un presupuesto asignado, tienen maquinaria, tienen personal, y eso sería una competencia desleal. Pero como tú lo acabas de decir, ¿por qué no utilizar estos elementos y estas fuerzas y estas capacidades que tiene el Estado a través de sus Fuerzas Armadas para llegar a esos puntos más alejados y que ese desarrollo se sienta en todo el país? Ojo, pero con mucha transparencia, con mucho control, porque ya sabemos nosotros que tiene que haber, a veces, mejor dicho,
se dan muchos componentes donde utilizando los recursos del Estado hay un mal manejo, hay corrupción, entonces esto tiene que hacerse en un ámbito estrictamente transparente y donde ni un solo sol se vaya a los bolsillos de nadie y que realmente se empleen y utilicen para dar ese beneficio a todos los peruanos. ¿Tú estarías de acuerdo con que se reactive el servicio militar comprometido a una carrera técnica y que permita focalizarse en esos miles de jóvenes NN que no trabajan, que no estudian, que es una forma de insertarlos a la sociedad? Como repito, Pedro, prevalezco la eficiencia, ¿no?, ante cualquier decisión que se pueda tomar que pueda trastocar los valores y sobre todo la libertad. Lo que tiene que hacer un gobernante, y si Dios y el pueblo me permiten hacerlo, es que tengamos un servicio militar atractivo, donde realmente le demos verdaderas competencias a aquellos peruanos que no tienen esas posibilidades de acceder a una capacitación y que lo hagamos con un salario, con un beneficio, se le llama propina ahora, pero es una cantidad absolutamente irrisoria y no que realmente les pueda dar a ellos ese manejo de un muchacho que necesita que a la vez de trabajar, capacitarse y tener un ingreso que sea razonable, atractivo, para que sean ellos los que tomen la decisión de insertarse en un servicio que les va a ayudar, que los va a capacitar, lo va a fortalecer y le va a dar también un cierto beneficio económico. Y eso se va a dar en la medida que tengas un gobierno, nuevamente repito, eficiente y que administre adecuadamente los recursos. Dicho esto, no estoy de acuerdo con un servicio militar obligatorio. Estoy de acuerdo con un servicio militar voluntario que sea atractivo para los jóvenes y que le dé todas las competencias y capacidades, preparación para que una vez que concluyan ese servicio puedan insertarse laboralmente en el país, ya sea en el ámbito privado o público. ¿Estás también candidateando al Senado de la República? Así es, estoy como candidato número 1 al Senado Nacional. O sea, eso significa que en la hipótesis B, que no se tenga la suerte de ser el ganador, hay una gran posibilidad de que integres el Senado de la República. Eso solamente lo decidirá Dios y el pueblo, ¿no? Si fuera así, ¿cuál sería la principal característica de tu agenda parlamentaria? ¿En qué cambiaría el Congreso? Primero, haría propuestas tales como la revisión de muchas leyes que se han promulgado en este Congreso, que en este momento se encuentra en curso. También gestionaría la promulgación de una ley que sería muy importante, para mí lo considero, que es que aquel presidente de la República y alto funcionario del Estado purgue cadena perpetua ante un caso de corrupción. Pienso, y de verdad lo digo, me indigna, por decirlo menos, lo que está pasando en el país. Es un cáncer, es una metástasis, pero si hay corrupción es porque hay impunidad, Pedro. Entonces tenemos que ser mucho más drásticos en las medidas que se tengan que tomar para sacar este flagelo, esta amenaza que tanto daño nos hace al país. Entonces, también sería un impulsor de retrotraer muchos beneficios que han sido establecidos en el Congreso de la República, que no es acorde realmente con la realidad del país, ¿no? Y ya sabemos a qué me refiero, esos sueldos exorbitantes, esos beneficios. Y fíjate, si yo fuese congresista, sería uno de los principales promotores, impulsores para que esto se modifique y se cambie, porque no podemos gobernar de una manera como la que están haciendo ahora estos legisladores que no nos representan, como digo, y lo hacen prácticamente de espaldas al pueblo. Una pregunta difícil que incomodó a un general que también es candidato a la presidencia. ¿Cuál es tu opinión sobre el gobierno del general Velasco? ¿Tú crees que él planificó realmente tener todo ese importante parque de actualización y que empoderó al Perú en armas?
o fue el destino, llamemos la voluntad de Dios, que todo ese aparato de equipos militares de última tecnología que iban originalmente destinados al Chile de Allende terminaran en el Perú? ¿Fue una circunstancia feliz que el Perú recibiera? Pero ¿hubo planeamiento para adquirir todo ese armamento? ¿Respondió a una política de Estado? Es la pregunta. Ya, yo te voy a responder claramente y lo digo y lo enfatizo, porque gracias a Dios dentro de esa experiencia, poco o mucha, depende cómo lo quieran calificar, he sido director de movilización nacional en los cargos públicos que he ocupado, comandante de servicio de inteligencia, director de inteligencia, etcétera, pero también fui director general de política estratégica. El director general de política estrategia, Pedro, en su momento, en la época que yo estuve, era el secretario del SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional, y tenía acceso a todos los archivos. Por un tema de reserva y confidencialidad, no puedo precisar los archivos que tuve acceso y tuve que leer. Pero te voy a responder la pregunta a buen entender, pocas palabras. No hubo ningún planeamiento para eso. Todo fue absolutamente circunstancial. Se dieron la situación por la que tú acabas de mencionar, un escenario por lo que sucedió con Allende y Pinochet, con el golpe de Estado, con el golpe militar en septiembre de 1973, y todo ese armamento que iba ruso, que iba para Chile, al gobierno de Allende, se desvió para el Perú. No hubo ningún planeamiento. Aquel que diga lo contrario no está diciendo la verdad y está faltando a la verdad. Muchísimas gracias, Wolfgang, por este primer diálogo como candidato presidencial. Estamos seguros que va a haber uno segundo y te agradezco de verdad y el mayor de los éxitos para Integración Democrática y para tu candidatura. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, una acotación es integridad democrática, ¿no? Sí. Integridad democrática. Lo que pasa es que nuestro programa es Integrando Perú, pero recibo del error, disculpa. No te preocupes. Y más bien, y acá públicamente lo digo, tuvimos la oportunidad de conocernos hace unos años atrás. Eres un gran peruano, un gran profesional y prepárate, porque como si Dios y el pueblo nos permiten gobernar, vamos a llamar a los mejores para que puedan sumarse más allá de las preferencias o cualquier forma de pensar de los peruanos. Nosotros necesitamos de los más eficientes, los más capaces y los más valientes para poder enfrentar este sistema y poner al Perú en el sitio que le corresponde. Y esto es una invitación abierta a todos los peruanos que quieran sumarse a integridad democrática, porque un gobierno no lo hace solamente aquel que tenga la preparación, las competencias, el principio de autoridad, la experiencia, valentía, si no está rodeado de esa pléyade de peruanos que estoy completamente convencido que somos la mayoría, y ahí estaremos convocando a todos para gobernar por un Perú íntegro, el Perú que todos nos merecemos. Muchas gracias, Wolfgang, muchas gracias, amigos, y hasta muy pronto. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.